Muy buenas noches a todos los presentes. Creo que cumplido el plazo podemos proceder a empezar o tiene alguna indicación más, disculpen. Sí, buenas noches. Claro, vamos a continuar, vamos a dar inicio al webinar de modelamiento hidráulico con AIRIC, eh, que como mencionábamos, está a cargo de la empresa Enedro Water Research. Este webinar más o menos es para explicar un poco el comportamiento del programa, dar los alcances que va a desarrollar en el curso. Bueno, como mencionábamos, estará a cargo del ingeniero Jonathan Giovanni, que doy pase en este momento para que pueda iniciar el webinar y compartir la presentación para dar inicio a esta exposición. Bien, muchas gracias entonces por el pase. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Jonathan Giovanni Kentachambi. Yo he estudiado la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos. Tengo experiencia en el sector privado, en empresas como Sigma, Capacitaciones. También he trabajado en TIPSA, en CEDISAC, y actualmente me desempeño como ingeniero de proyectos en la empresa transnacional EIFRI. En estas empresas lo que he visto sobre todo es el tema de modelamiento hidráulico y también el modelamiento hidrológico. A la par también he trabajado en Cenami, por lo que el tema de modelamiento hidrológico no me es ajeno. Y bueno, actualmente también estoy apoyando como consultor independiente en Cenami. Bien, entonces dando esa breve descripción, deseo compartir con ustedes este pequeño webinar, esos 30 minutos, para conversar sobre todo de la plataforma AIRIC, ¿no? Hacer unas pequeñas descripciones del entorno, de repente ver algunas capacidades en la plataforma misma y ver algunos resultados, ¿no? Vamos a aprovechar esos 30 minutos para conversar sobre la plataforma. Entonces, por favor, eh, si me permiten compartir la pantalla, me sale de que tienen que darme un permiso, por favor. No se me está permitiendo compartir la pantalla. No sé si me pueden habilitar esa opción, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, por favor, ¿me confirman si es que están viendo mi pantalla? Sí, ¿me confirman, por favor? Ok, muchas gracias, Boris. Ok, entonces conversemos un poco sobre lo que es IRIC. A ver, veamos. En primer lugar, IRIC, a diferencia de, en este caso, Iber y EGRAS, que es bastante conocido para nosotros, IRIC es una plataforma. Y digo que es una plataforma porque dentro de esta no tenemos solamente una forma de solucionar un problema hidráulico, sino tenemos aproximadamente 16 formas. Estas 16 formas vienen a partir de los solucionadores que nos permite resolver IRIC. En este caso, IRIC no contempla, digamos, en un solo solucionador resolver problemas 1D, 2D, sino lo que nos hace es darnos un solucionador para resolver el tipo de problema que nosotros estemos enfrentando. ¿Ok? Entonces, a ver, veamos. Entonces mencionábamos de que vamos a conversar en este caso de unas definiciones básicas, luego vamos a hablar brevemente de los solucionadores, hablaremos del proceso y veremos algunos resultados, ¿no? Ya dentro de la plataforma en sí. Entonces, bueno, habíamos dicho de que IRIC se basa básicamente en ser una plataforma de simulación hidráulica, donde nosotros, según el problema que vayamos a resolver, vamos a elegir el solver adecuado. Es decir, no quiere decir de que cuando nosotros entremos a IRIC, vamos a poder con un solo solucionador resolver transporte de sedimentos, inundaciones. Eso no va a suceder, ¿no? Más bien, si nosotros queremos analizar sedimentos, tenemos que elegir desde un inicio el solucionador adecuado. Ahora, si es que nosotros queremos ver netamente el tema de mancha de inundación, queremos ver tirantes, queremos ver velocidad, entonces tenemos que elegir el solver adecuado. Entonces mencionábamos, por ejemplo, de que tenemos en esta versión de IRIC, tenemos 16 solucionadores, de los cuales, digamos, el que más se utiliza viene a ser el NICE 2 de Flood. Este
solucionador es quien principalmente nos permite ver el tema de las manchas de inundaciones. Y ya hay investigaciones que permiten comparar este solver con resultados, por ejemplo, de EGRAS y, en este caso, de IBER, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, se ven algunas diferencias, ¿no? En sí la diferencia no es tan notoria, es decir, en el tema de la mancha de inundación, en el tema de la extensión de la mancha en sí, la diferencia no es tanta, ¿no? Pero en la calidad del momento de exportar los resultados, sí se ve una gran diferencia, ¿no? Bueno, y eso se debe básicamente al tipo de mallado. eh, por ejemplo, EGRAS, IBER suelen exportar en formato ASCII o formato TIFF directamente. Sin embargo, IRIC no exporta en formato raster. IRIC exporta en formato vectorial, es decir, nos bota archivo shapefile, es una de las opciones, pero tenemos más formas de exportar. Y luego, mediante QGIS o herramientas como el ParaView, podemos ya empezar a visualizar estos resultados. Bien, entonces, los solucionadores principales que nosotros vamos a ver en el curso que vamos a desarrollar es, en primer lugar, el NICE 2 de Flood. Este Night de Flood, como les había mencionado, está siendo ampliamente utilizado, no en consultorías, pero sí en investigaciones. Por ejemplo, aquí les muestro la bibliografía que he podido recopilar, algunos artículos nada más. Y por ejemplo, tenemos este artículo, que es bastante reciente, del año pasado, que de hecho se ha publicado este año, ¿no? En el 2022, donde utilizan el modelo XHMS para generar, en este caso, los hidrogramas, y luego alimentan con estos hidrogramas al modelo IRIC, ¿no? Y de esta forma ellos evalúan la mancha de inundación en esta cuenca. Bien, entonces no es un tema, digamos, alejado de lo que normalmente hacemos. Ahora, no solamente está, digamos, relacionado con el tema de inundaciones, sino también está relacionado con el tema de peligros. Y también está relacionado ya, o lo están empezando a relacionar, con el Machine Learning, ¿no? En este caso de aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, es un software, es una plataforma que se está utilizando bastante, sobre todo para el tema de investigación, y está en constante desarrollo. Las últimas versiones, inclusive, tienen relación ya con lo que es el Python, ¿no? Si nosotros hemos, digamos, visto o hemos estudiado un poco de EGRAS, IBER, sabemos de que estos se pueden conectar con Python, ¿no? Y de hecho ejecutar algunos procesos. Sin embargo, no es tan amigable, ¿no? IRIX, sin embargo, sí tiene ya en las últimas versiones, eh, puede controlarse desde la línea de comandos, ¿no? Y esto es muy factible porque nos permite inclusive correr solamente algunas partes del modelo, ¿no? Nosotros lo que hemos trabajado en modelamiento hidráulico sabemos de que a veces tenemos que correr todo un río para recién empezar a ver resultados, ¿no? Sin embargo, el tema de introducir lenguaje de programación en este tipo de plataformas facilita en el proceso, facilita en las particiones, y esas son las ventajas que nos está dando las últimas versiones, en este caso de IRIC. Ahora, para los que hemos trabajado con EGRAS o IBER, sabemos de que estas tienen un comportamiento similar, ¿no? Es decir, cargamos simplemente la información geográfica, cargamos la información hidráulica, creamos las grillas, luego simulamos y luego empezamos a ver los resultados, ¿no? Y obviamente podemos introducir datos medidos para poder hacer nuestras calibraciones. Esto también, del mismo modo, podemos hacerlo en IRIC, ¿no? Y aquí entonces tenemos digamos, empezamos a notar unas diferencias, ¿no? Cuando nosotros usamos IRIC, tenemos que elegir en primer lugar el solucionador. Ese va a ser el primer paso. Y luego de eso, tenemos que empezar a cargar o a importar la información de nuestro interés para empezar con los modelamientos. Entonces, para aquellos que ya hayan visto un poco en este caso de IRIC, se habrán dado cuenta de que la principal diferencia es el mallado. Esto que ustedes están viendo en pantalla es, por ejemplo, un mallado triangular en IBER. Es un mallado usual, ¿no? En el lado izquierdo vemos simplemente una vista plana y en el lado derecho vemos una vista rotativa. Ahora, si es que queremos recordar, tenemos aquí, por ejemplo, un mallado en EGRAS. En este caso, donde lo que se ha hecho es hacer una malla estructurada en la planicie, y en el cauce o río, pues está, digamos, deformando la malla con líneas de rotura, ¿no? Que vendrían a ser los breaklines. Ahora, dentro del modelo, dentro de este curso,
vamos a hacer algunas comparaciones, por ejemplo, mientras se vaya desarrollando las clases, con EGRAS, con IBER, con RRI, que es un modelo hidráulico hidrológico, es decir, que genera lluvia y escorrentía a la vez. También vamos a hacer algunas comparaciones con el modelo Basement, que también es un modelo hidráulico, ¿no? Que también he logrado trabajar. Entonces, ya que estamos hablando aquí del tema de las mallas, entonces la pregunta que sale a la luz es, y bueno, ¿cómo es el tipo de mallado en aire, ¿no? Y lo vamos a ver en un momento. Vamos a terminar de ver esta presentación y vamos a pasar a ver la plataforma. Pero, ok, estamos viendo entonces que el mallado en Iber es bastante característico, en AIRIC, perdón, en EGRAS de igual modo, en RRI son solamente celdas tipo matriz, y en un momento vamos a verlas, cómo es en este caso en AIRIC, ¿no? Ok, ¿qué más podemos hacer en AIRIC? A ver, digamos, ya cargamos la información, ya cargué mi raster, ya cargué mis secciones transversales, ya quiero hacer mi modelamiento, pero solamente puedo analizar inundación. AIRIC también me permite analizar alcantarillas, pero digamos que aquí la limitación es que AIRIC solamente te va a permitir alcantarillas rectangulares. Entonces, esto es un punto importante, ¿no? Porque estamos viendo una limitación ya. Pero no solamente alcantarillas, sino también tuberías del tipo compuerta. Y también, por supuesto, nos permite ver el tema de bombas. Entonces, esos tres son los apartados que nos permite simular aire, alcantarillas, tuberías y bombas. Pero a diferencia de los otros softwares que de repente no permiten ingresar bombas, por ejemplo, uno ya se pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo voy a ingresar esto, no? Es decir, ¿cómo yo lo ingreso al programa en sí? Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es, por ejemplo, un mallado que se ha creado en IRIC, y en este, por ejemplo, estamos asignando a una celda la condición de alcantarilla, tubería o bomba. Es decir, el modelo no es que deforme la malla y coloque ahí, en este caso, la estructura que nosotros deseamos, sino lo que hace es asignarle a una celda o celdas la condición que nosotros deseamos. Por eso es que ustedes pueden notar de que lo que está aquí de negro viene a ser, digamos, le pueden estar dando la condición de alcantarilla en ingreso, ¿no? Y como le estamos dando un ingreso, también le tenemos que seleccionar una salida. Entonces, estamos recalcando de que cuando queremos usar una de estas tres, alcantarilla, tubería, o en este caso, bombas, lo que vamos a hacer es asignar una entrada y una salida a una de las celdas. Ahora, lo que vemos de rojo también es que AIRI nos permite introducir obstáculos. Y esto no es novedad, ¿no? Ya que en EGRAS, en IBER, podemos hacer algo parecido. Es decir, si nosotros estamos en una zona de ciudad, por ejemplo, nosotros no deseamos simular netamente las casas, ¿no? Sino deseamos ver cómo el flujo transcurre, pero por las calles, ¿no? Por las calles, por las avenidas. Y esto de omitir esta información nos sirve por el tema del costo computacional, que es muy importante. Y a diferencia de EGRAS y de IBER, EGRAS, por ejemplo, utiliza la RAM. Si queremos correr en EGRAS, necesitamos una computadora que tenga bastante RAM. En este caso, IBER tiene, por ejemplo, el método para correr con RAM, pero también a partir de las versiones 2.5 aproximadamente, tienen también la opción de correrlo con GPU, es decir, aprovechar la tarjeta de video. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿no? ¿Y IRIC corre con RAM o corre con GPU? En este caso, IRIC corre con RAM. Entonces, si es que nosotros deseamos, en este caso, hacer modelamientos hidráulicos con IRIC, vamos a necesitar una computadora que cuente con bastante RAM. Bien, ahora luego, lo que nosotros podemos empezar a ver son los resultados, ¿no? Nuevamente aquí, ya nos damos cuenta de algo. Tenemos un mallado, pero este mallado tiene algo en particular, tiene curvaturas. A diferencia de ECRAS, IBER, Basement, RRI, estos resuelven ecuaciones rectangulares. Entonces, IRIC, aparte de resolver ecuaciones rectangulares y ecuaciones como la cantidad de conservación de masa, etc., IRIC lo que hace es también resolver ecuaciones curvilíneas. Entonces, si es que nosotros queremos evaluar un río meándrico, no vamos a tener problemas porque la malla se adecua a la forma del, en este caso, el meandro, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que tener bastante cuidado y paciencia
ya que en algunos casos es necesario estar moviendo la malla para que ésta se ajuste a lo que nosotros deseamos. Cuando nosotros corremos el modelo, vamos a ver que la consola del solucionador es esta, que es bastante parecida, en este caso, a Iber, ¿no? Si algunos han trabajado con Iber, es básicamente la misma interfaz, solamente que tiene otro fondo de color, ¿no? Ahora, en este caso, IRIC tiene, por ejemplo, dos métodos de cálculo, ¿no? Que los vamos a desarrollar en clase. Y nosotros tenemos que elegir uno de estos según el método que nosotros estemos evaluando, ¿no? O según el caso que estemos evaluando. Ahora, también no es novedad de que, por ejemplo, en EGRAS o IBER, nosotros podamos evaluar la mancha de inundación, la elevación de agua, la velocidad, y en IRIC, al igual que EGRAS o IBER, también lo podemos hacer. En este caso estamos viendo de que podemos evaluar la profundidad máxima, es decir, el tirante, podemos evaluar la elevación, tenemos resultados de la tabla de agua, de la velocidad, y también podemos ver en algunos casos, por ejemplo, en este caso los vectores de velocidad, las líneas de corriente, las partículas. Entonces, si es que estamos haciendo estas comparaciones a medida de que estamos avanzando, notamos de que IRIC no es tan diferente de EGRAS y de IBER, ¿no? Y es más, tiene ventajas en el tema de que puede permitirnos hacer procesos más rápidos y también, por ejemplo, de que si nosotros estamos evaluando alguna zona, no sé, por ejemplo, de la sierra, nosotros tenemos que generar nuestra propia información. Tenemos que descargar nuestro DEN, por ejemplo, para empezar, que es lo principal, ¿no? Tener nuestra topografía. Sin embargo, IRIC, dentro ya de la plataforma, te permite descargar el DEM directamente. Es decir, si por algún motivo no puedes acceder a alguna página del Aster GDEM, no funciona la página de Alos Pulsar, puedes entrar a la plataforma de IRIC y descargar directamente el DEM de la zona que a ti te interesa. Y así también como en Negras o en Iber, puedes colocarle detrás una imagen de fondo, ¿no? Vamos a ver esto cuando entremos a la plataforma. Bueno, esto es simplemente más postprocesos que nosotros podemos notar, pero esto ya pertenece a otro tipo de solucionador, ¿no? Cuando hacemos, digamos, modelamiento en 3D, que también lo vamos a ver dentro del curso. Ahora, otro punto interesante también es de que nosotros podemos hacer una relación entre la velocidad y en este caso el tirante, ¿no? Esto es muy importante según el tipo de proyecto que nosotros estemos evaluando, ¿no? Porque este gráfico, en este caso de dispersión, nos va a permitir conocer, ¿no? Si realmente lo lógico sería de que donde haya de repente mayor tirante, también haya mayor velocidad, ¿no? O dependiendo del tipo de río que estemos analizando. Entonces, esto nos va a dar mayor robustez al momento de hacer una crítica o discusión a nuestros resultados, ya que por lo general nosotros solamente evaluamos la extensión de la mancha, ¿no? Sin embargo, con gráficos como estos, podemos empezar a discutir mejor algunas zonas que en algunos casos nos generan conflictos. Bien, entonces dicho esto, entremos un momento a la plataforma y veamos qué tiene por ofrecernos la plataforma, ¿no? En este caso, si nosotros entramos a IRIC, lo primero que va a hacer IRIC es preguntarnos, y bueno, ¿qué solucionador deseas utilizar, no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es elegir el NICE 2D Float, por ejemplo, ¿no? NICE 2DH, si queremos de repente evaluar sedimentos, o NICE 3D V, si es que queremos evaluar alguna estructura en 3D y queremos evaluar de repente la turbulencia. Y por supuesto, tenemos distintas formas de calcular la turbulencia, ¿no? Bien, entonces digamos que nosotros elijamos el NICE 2D Float, ¿ok? Entonces, lo bueno de IRIC es de que independientemente del solucionador que yo utilice, la interfaz sigue siendo muy parecida y los datos que yo voy a importar o exportar también van a ser muy parecidos. Entonces, inmediatamente vemos, por ejemplo, de que aquí me está preguntando por los datos geográficos. Y los datos geográficos que me permite cargar IRIC los vamos a ver a continuación, ¿no? Si nosotros le damos clic derecho a elevación, vemos que podemos importar, en primer lugar, nube de puntos. Podemos importar secciones transversales, rasters, polígonos, líneas y archivos TIN que podemos generar nosotros, por ejemplo, en archivos GIS o lo que nosotros deseemos, ¿no?
Ahora, también le mencionaba de que nosotros podemos importar información desde la web directamente. Esta herramienta me parece muy funcional porque, como les había mencionado, si nosotros no podemos acceder, por ejemplo, a alguna página de Alos Pulsar, Astergiden o alguna carta nacional, podemos descargar directamente nuestra zona de interés desde la plataforma de IRIC, ¿no? Sin embargo, por supuesto, la limitante está en la resolución, ¿no? No todas las zonas del país van a tener una resolución adecuada para un modelamiento hidráulico. Bien, entonces, ok, vamos a detenernos aquí y estamos diciendo de que el primer paso es cargar nuestro DEM, ¿no? Nuestro DEM, nuestro modelo digital de terreno, lo que tengamos a la mano para empezar con el modelamiento. Entonces, por ejemplo, aquí en mi QGIS, yo tengo un MDT. Este MDT está cargado en este momento en QGIS, pero yo deseo ver cómo se vería este, digamos, este archivo raster en la plataforma de IRIC, ¿no? Porque lo primero que tengo que hacer para empezar con mi modelamiento es tener un terreno. Ok, entonces en esta página, perdón, en este proyecto, he cargado ese mismo DEM, ¿ok? Lo único que he hecho es darle elevación, clic derecho, importar, y he cargado el raster, ¿no? Que les acabo de mostrar en el QGIS. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas que desde ya podemos ver en Aire? Cuando nosotros cargamos nuestro raster, en este caso en EGRAS, nosotros lo podemos ver de forma plana, así como lo están viendo en este caso, ¿no? Pero con una tonalidad de sombras. Y en EGRAS ahora sí lo podemos ver en 3D, es decir, lo podemos rotar, pero sabemos, los que hemos trabajado con EGRAS, sabemos de que este archivo es bastante pesado, ¿no? Y en Iber, pues, lo que podemos ver es la malla cuando tiene asignada el terreno, pero no solamente el terreno, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos hecho, digamos, algún tipo de modelamientos, lo usual es que tengamos, en algunos casos, algunos huecos que tengamos que rellenar, ¿no? Con algunas herramientas del GIS, como el fill, etcétera. Pero este tipo de inconvenientes y que pueden provocar que nuestros modelos no converjan, en tema de EGRAS e IBER, estos no se pueden ver, a simple vista no se pueden evaluar. Sin embargo, en IRIC podemos o tenemos la opción de poder ver, digamos, mi malla en 3D. Vamos a abrir entonces la ventana de vista panorámica y está bastante pixeleado porque le he dado una resolución bastante gruesa. Pero cuando yo roto, puedo ver de que el terreno se ve de la siguiente manera. Y si es que este terreno tuviera huecos por rellenar, entonces se vería en este terreno. Entonces esto me da luz a mí de poder corregir este terreno, ¿no? Me ha pasado de que cuando hemos trabajado en consultoría, nos pasaban terrenos, corría los modelos y había puntos en los que me salía valores que se iban al infinito o el modelo simplemente se detenía o no convergía. Y esto era porque la topografía tenía algunos errores, es decir, cuando han hecho el levantamiento, cuando han hecho el proceso, cuando han transformado la nube de puntos a raster, a MDT, parecía que algunas veces en algunas zonas no interpolaba bien o digamos el nivel de tolerancia que le daban al momento de interpolar no era el adecuado y dejaba algunos huequitos. Y estos huequitos hacían de que al momento de generar la malla no se note, pero cuando corre el modelo no convergía. Entonces, IRIC tiene esta herramienta para permitirme a mí ver o evaluar si es que dentro de mi raster este tiene algún tipo de sumidero, ¿no? Eso es lo que estamos notando. Se ve bastante grueso por la resolución que yo le he dado, ¿no? Sin embargo, si yo deseo, le puedo dar una resolución más adecuada, ¿no? Obviamente, el límite de resolución que le puedo dar es la resolución del raster mismo. Si yo le estoy introduciendo un raster de 5 metros, entonces mi límite en AI es colocarle 5, ¿no? Bien, entonces lo primero que hemos hecho es simplemente cargar la información, ¿no? Que simplemente es obtener un terreno. Ok, entonces digamos que ya hemos cargado el terreno. En este caso es un DEM. Pero yo también puedo cargar nube de puntos. Y esto también es bastante factible, ¿no? Porque si yo cargo nube de puntos en ECRAS o en este caso en Iber, no es posible, ¿no? No es posible y no es posible tampoco dentro del mismo software realizar la interpolación. Sin embargo, en IRIC sí puedes cargar directamente en nube de puntos. Y cuando tú te acerques, vas a ver aquí que están así como puntitos. Y más bien lo que te va a permitir hacer IRIC es
interpolar esos puntos y asignárselos, en este caso, a tu enmayado, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba al inicio, de que tenemos en este caso, AIRIC resuelve ecuaciones curvilíneas, por lo cual si nosotros tuviéramos un río meándrico o un río que, digamos, por efectos erosivos y de sedimentación ha desviado su curso, también podemos refinar esa zona, ¿no? Esto del tema de las curvas es sobre todo para poder refinar las zonas de cauce que a nosotros nos interesen, ¿no? Eso es lo que nosotros en este caso podemos notar. Y nuevamente, ¿no? El tema de que sea curvilíneo para nada le quita resolución, si es que le asigno obviamente una resolución adecuada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, puedo ver nuevamente el terreno, ¿no? Entonces veo que es un terreno compacto, que no tiene huecos y por ende el primer paso que es el de cargar la información, estaría hecho, ¿no? Ok, un segundo, por favor. Entonces, luego de que nosotros cargamos la elevación y que obviamente empezamos a hacer el mallado, nos damos cuenta de que tenemos en realidad varios tipos de mallado, no solamente tenemos uno. Podemos, por ejemplo, un segundo, ok. Podemos, por ejemplo, hacer una malla netamente cuadrada, ¿no? No es adecuada, dependiendo del caso que nosotros deseemos, pero nos puede servir de repente si es que deseamos hacer una simulación rápida, ya que usualmente estos modelos corren bastante rápido. Si en este caso, por ejemplo, ya, ok, ya tengo, digamos, bien definido mi cauce y yo quiero refinar solamente ese cauce, AIRIC también te permite, eh, digamos, construir una malla a partir del cauce, donde tú puedes refinar la zona del cauce y la zona de planicie, que es la que usualmente no nos interesa, podemos darle un mallado un poco más grueso, ¿no? Porque al final lo que me interesa son los resultados en el cauce, ¿no? O bueno, dependiendo de lo que yo en este caso esté evaluando, ¿no? A ver, vamos a abrirlo. Bien, entonces, en la ventana del preproceso es donde nosotros cargamos la elevación, que vienen a ser los rasters, que viene a ser, si yo estoy evaluando secciones transversales, es aquí donde nosotros cargamos la topografía. Luego creamos el mallado, introducimos o le decimos a la malla de que le vamos a dar condiciones iniciales, le podemos dar condiciones de borde, le podemos asignar, en este caso, rugosidad, y yo les recomendaría en este caso de que lo hagan mediante shapefiles, ¿no? Es decir, AIRIC te permite, si tú tienes ya construido un shapefile, que ese shapefile simplemente lo importes y que le des el valor que le corresponde, ¿no? Lo que hemos trabajado con Iber, por ejemplo, una forma de hacerlo era manual y la otra forma era cargar el manning de forma automática. Es decir, si tú tienes tu manning rasterizado, lo podías levantar, ¿no? Pero trabajar con rasters es bastante pesado. En cambio, IRIC sí te permite trabajarlo como vectorial, ¿no? Es decir, tú tienes tu shape en QGIS y lo puedes cargar aquí en IRIC, ¿no? Y esto hace que tu proyecto sea más ligero. Ahora, ¿no? Si es que nosotros de repente estamos en este proyecto y, bueno, mi topografía es antigua, no tiene de repente aquí un puente, no tiene considerado un puente que ahora se está construyendo. ¿Qué hago, no? Bueno, puedes modificar el terreno, lo puedes modificar en Civil 3D con algún corredor, puedes modificarlo en Global Mapper, pero tú estás seguro de que por esa zona no va a pasar el agua. Entonces, ¿qué es lo que te permitiría hacer, en este caso, AIRIC? AIRIC te permitiría construir un obstáculo, es decir, le asignas tú a la malla una zona por la cual el agua no va a pasar, ¿no? O tú sabes de que ahí hay una pared, que la llamemos la pared infinita, por la cual el flujo no va a pasar. Entonces, Airic te permite hacer esto dentro de la plataforma, ¿no? Es decir, no tendrías que salir tú a usar Global Mapper, a usar Civil 3D para poder, digamos, construir un obstáculo dentro de tu modelo, ¿no? Luego, como les mencionaba, también podemos asignar condiciones de rugosidad, ¿no? Esto lo podemos hacer también también como raster, si es que nosotros deseamos, si es que lo tuviéramos. También lo podemos hacer como nube de puntos. Sin embargo, yo personalmente le recomendaría usar el tema de los polígonos porque esto haría más ligero nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, ahora nuevamente, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si es que yo me encuentro dentro de una ciudad?
y yo sé de que por ende va a haber casas que van a generar una rugosidad en esa zona. IRIC lo que me permite es tener, por ejemplo, una fracción de área que va a ocupar en este caso mi ciudad. Quiere decir de que si yo tengo una casa y, por ejemplo, yo sé qué material es una prox, entonces yo puedo más o menos asumir de que, ok, por aquí va a pasar bastante agua, por aquí va a pasar poca agua, este material va a generar retención. Yo le puedo decir y asignarle a IRIC este tipo de condiciones, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, yo le doy un valor de 1, de repente el agua pasa completamente. Si le doy 0, de repente el agua no pasa y se transformaría más bien en un método de obstáculo. Entonces, Airi te permite hacer esto dentro de la plataforma, ¿no? Y esto es algo positivo. Ahora también algo llamativo de Airi es de que la malla que tú construyas la puedes guardar y la puedes cargar en otro proyecto, ¿no? Y esto te permite ahorrar bastante tiempo. Si tu colega, por ejemplo, está trabajando mm, la parte media de la cuenca, tu otro compañero la parte baja y tu otro compañero la parte alta, cada uno puede hacer su propio amallado. Y si quieren compatibilizar, pues pueden guardar las distintas zonas y luego unirlo. Esto es algo bastante llamativo también que podemos hacer en este caso con Aire. Y aquí dentro de la condición de contorno es donde nosotros podemos cargar lo que yo les había mencionado, ¿no? Que era la alcantarilla, que era la tubería y que era la bomba. Aquí está. Ok, el flujo de entrada es el flujo que nosotros usualmente ingresamos en Negra Ciber, ¿no? Es decir, tomamos una celda y le decimos que por ahí va a entrar el flujo, ¿no? Eso es nada más. Caja de alcantarilla es lo que conversamos y que le dije que la limitante es que esta tiene que ser rectangular, ¿no? Un portón y, por último, una bomba. La cuadrícula que viene a ser la malla es de la cual nosotros hemos estado conversando. Si deseamos, podemos hacer de que AIRIC solamente resuelva con ecuaciones rectangulares, o si deseamos, podemos hacer que resuelva en este caso con ecuaciones cilíndricas. Ahora, perdón, curvilíneas. Ahora, habíamos visto de que aquí tenemos una curvatura. Una ventaja de AIRIC es que, por ejemplo, en esta zona yo no he llegado a cubrirlo y supuestamente esta imagen de fondo me dice de que por ahí va a pasar el flujo. ¿Qué problema me traería? Es de que el flujo obviamente no va a poder salir de mi dominio computacional, que es mi malla. Y lo que yo puedo hacer es tomar este punto medio y mover mi mallado, y el mallado se va a volver a reestructurar, pero ya va a cubrir ese área. Entonces, nuevamente, esto es algo bastante llamativo y bueno, porque si nosotros estuviéramos en Negras o Iber, lo que tendríamos que hacer es, o lo que hacemos usualmente en consultoría es, dos cosas, o construirlo manualmente, es decir, agregar puntitos, 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 y luego líneas, 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 y construir esos elementos que faltan. La otra forma sería irme a QGIS, modificar mi shapefile y hacer que tome esta parte. Pero eso es llevarse la información, volver a traerla, volver a enmallar, y nosotros en consultoría lo que menos tenemos es tiempo. Y lo que podemos hacer en este caso con el mallado simplemente es, ok, esto quiero cubrirlo. Tomo este punto, lo muevo e inmediatamente mi malla se va a volver a construir, ¿no? Y este proceso lo estoy haciendo nuevamente dentro de la plataforma, no he tenido que salir. Eso es algo, digamos, bastante práctico, ¿no? Si es que nosotros así deseamos llamar. Ahora nuevamente nosotros, como les había mencionado, tenemos imágenes de fondo, ¿no? Algo que también tenemos en Negras Univer. Eso simplemente es para poder ubicarnos en nuestro área de estudio. Pero también, como les había mencionado, podemos utilizar fuentes, en este caso como el Internet, donde podemos conectarnos a mapas que no son conocidos, ¿no? Que son el mapa de caminos, el satélite, el híbrido. Sin embargo, algunos de estos necesitan una API especial de Google. Y en este caso es gratis, pero uno tiene que registrarse, ¿no? Entonces, personalmente yo solamente trabajo con imágenes que corto del Google Earth y las traigo aquí al aire, ¿no? Me parece más práctico, sobre todo para ahorrar en el tema del peso. Si yo cargo más cosas en Airic, obviamente voy a hacer el modelamiento más pesado. Bien, ok, entonces digamos que ya cargué mi topografía, ya tengo mi mallado, ya tengo mi rugosidad, ya le asigné condiciones. Ok, entonces ahora mi modelo tiene que empezar a correr, ¿no? Y cuando empiece a correr, lo que me va a botar es ya resultados. Bien, entonces, ¿qué resultados podemos ver en IRIC?
Los resultados que podemos ver en IRIC son similares a los que ya hemos visto en ECRAS o en IBER, ¿no? Que en este caso es la profundidad, la elevación, la superficie de agua, la velocidad, que en realidad son valores ya conocidos para nosotros, ¿no? Luego, si es que nosotros deseamos ver, por ejemplo, cuáles son las líneas de corriente, los vectores, las partículas, también lo podemos ver. Nosotros obviamente podemos configurar el tamaño del mismo, ¿no? Esto en algunos casos es importante si es que nosotros tenemos, por ejemplo, alguna curvatura y queremos evaluar, por ejemplo, la erosión o sedimentación en esa zona, ¿no? O si tenemos algún tipo de estructura, también nos es importante saber cuál es exactamente o aproximadamente la dirección del flujo. Y en este caso, AIRIC te permite esto, ¿no? Esto obviamente no es algo nuevo porque los otros softwares también lo tienen. Dentro de AIRIC nosotros tenemos, por ejemplo, podemos ver los videos, ¿no? Podemos ver la simulación en sí, que en este caso sería la que ustedes pueden, la que acaban de ver en este momento, ¿no? Bien, este resultado que nosotros estamos viendo, a ver, permítame. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, el mallado, ¿no? Y hace un momento conversábamos sobre el mallado. Sabíamos de que en Iber, por ejemplo, lo usual es trabajar con mallas no estructuradas. En ECRAS, usualmente se trabaja con mallas estructuradas, dependiendo, ¿no? O a veces hexagonales en algunos casos. Sin embargo, en IRIC trabajamos con este tipo de enmallado. También en IRIC podemos nosotros cargar, por ejemplo, el dominio computacional, me refiero a un shapefile que me permita delimitar en esa zona mi área de estudio, ¿no? Porque evidentemente si es que yo estoy viendo de que en estas zonas no está llegando el flujo, entonces lo que yo deseo es cortarlo. IRIC luego me permite exportar estos resultados. Y aquí viene el detalle que yo les decía, ¿no? Esta información no va a ser exportada como raster. En ECRAS, cuando exportamos, tenemos directamente como raster. Cuando exportamos en Iber, lo tenemos como formato ASCII. Pero cuando exportamos con IRIC, aquí sí tenemos el detalle de que tenemos muchas formas de exportar, como shapefile, como videos, como en formato del Google Earth. Sin embargo, no tenemos forma de exportarlo como formato raster. Pero no hay ningún problema porque los formatos que vota IRIC lo podemos leer en, por ejemplo, en QGIS, interpolar los datos, que en algunos casos son puntos o líneas, y de este modo ya tenemos nuestro archivo raster, ¿no? El cual podemos ya comparar con EGRAS, con IBER, con RRI, con Basement. Dentro del curso sí vamos a ver un caso de cada uno, ¿no? Sobre todo porque lo que yo deseo es que finalmente comparemos y evaluemos cuáles son los beneficios y también limitaciones, obviamente, que tiene esta plataforma, ¿no? Bien, entonces, los resultados que podemos ver no distan mucho de lo que ya hemos visto en ECRAS o IBER. ¿Dónde es donde parte la diferencia? Parte en lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos en ECRAS o en IBER o IRIC, sobre todo en los dos primeros exportamos resultados en 2D. Entonces, estos resultados en 2D, que son manchas de inundación, bueno, lo podemos cargar en el Google Earth, ¿no? Y lo podemos notar de la siguiente forma, tal como lo estábamos viendo aquí. Pero esto es simplemente una mancha, ¿no? Es decir, si es que yo roto, no voy a ver ningún tipo de profundidad, ¿ok? EGRA-CIBER se quedan hasta aquí, pero AIRIC va un poco más allá. Aparte de tener esta visualización, tiene también esta de aquí, que es la función del Street View. Ok, este modelo simplemente lo he corrido, es un modelo bastante grueso, pero es simplemente con la idea de que ustedes noten de que podemos entrar al Street View, ¿no? A ver, si nosotros vamos a la mancha que habíamos generado hace un momento, sea con ECRAS, con IBER, RRI, con lo que nosotros decíamos, si es que yo, por ejemplo, entro al Street View, me doy cuenta de que no puedo, ¿no? Es una limitante. O si es que yo en todo caso entro, finalmente no voy a ver nada, ¿no? Porque eso simplemente es una mancha en 2D, no voy a poder ver nada. Pero si es que yo voy a IRIC y lo he exportado en el formato de Street View,
voy a poder hacer lo siguiente, ¿no? A ver, un segundo, está generando ese problema. Ok. En este caso solamente he exportado una escena. Solamente tomé el máximo y ese es el que llevé. Sin embargo, Airic te permite ver la mancha de inundación como video. Es decir, tú puedes cargar aquí todos los pasos de tiempo y hacer correr aquí en el Google Earth el video, ¿no? Donde tú veas cómo la mancha de inundación va desarrollándose. A ver, en este caso, como ustedes pueden notar, se ha activado la zona de carreteras y voy a dejar, por ejemplo, al visualizador, bueno, dejémoslo en este punto, ¿no? Ok, entonces, si nosotros vemos, nos damos cuenta de que en este caso la mancha de inundación que nosotros hemos cargado en el Google Earth, en este caso sí tiene una textura, sí tiene una profundidad, ¿no? En este caso, obviamente, no se ve preciso porque el modelamiento ha sido con un mallado bastante grueso, ¿no? Pero la idea con esto es que ustedes noten, por ejemplo, de que en la vista del Street View ustedes pueden ver la mancha de inundación. Y si nosotros, por ejemplo, navegamos, vamos a poder darnos cuenta de inclusive hasta qué punto va a tocar esta mancha de inundación. Entonces, si es que nosotros tuviéramos o hubiéramos hecho una modelación en una ciudad y tenemos, por ejemplo, a ver, avancemos, y tenemos, por ejemplo, aquí una casa, ¿no? Sabemos de que el tema de la calibración es bastante complicado porque o necesitamos una estación hidrométrica o necesitamos comprar, en este caso, una mancha de inundación histórica, ¿no? Con la cual podamos corregir nuestro modelo, ¿no? Finalmente la extensión tiene que ser parecida. Pero en este caso, si es que nosotros vamos a campo y nos dicen, ¿no? Mira, en esta casa, en este edificio, cuando hubo este evento de inundación, el agua llegó hasta este punto, ¿no? O sea, 2 metros de altura. Entonces, lo que tú puedes hacer con Airic es cargar esta mancha de inundación en esa zona y verificar si es que esta mancha del Street View que tú estás cargando llega efectivamente a la altura de ese, en este caso, de ese edificio, ¿no? A lo que me refiero es a lo siguiente. Digamos que tenemos aquí, como les menciono, una casa. Los pobladores nos han dicho de que la mancha de inundación llegó hasta este punto, ¿no? Nosotros cargamos esta mancha del Street View y la mancha te dice de que solamente ha llegado hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Aumentar caudal, ¿no? O bajarle la rugosidad, hasta hacer de que nuestra mancha de inundación llegue aproximadamente hasta ese punto para usarlo como punto de calibración. Entonces, esto es una función que no tiene, por ejemplo, EGRAS o IBER, ¿no? Porque EGRAS o IBER se quedan solamente en poner solamente una mancha en 2D, ¿no? Que finalmente no podemos comparar nosotros con elementos de terreno. Bien, entonces, a ver, voy a regresar nuevamente a ver, creo que aquí tengo esta mancha. Entonces, como les había mencionado, si es que yo quiero entrar aquí al Street View, como ven, se ha activado la carretera y puedo entrar, pero puedo notar de que la mancha desaparece, ¿no? Y esto es por lo que les mencionaba, es simplemente una mancha, ¿no? No tiene ningún tipo de elevación, no tiene tirante, no tiene ningún tipo de atributo, más que ser una imagen. Pero cuando nosotros exportamos en Airic como un formato Street View, entonces sí vamos a poder, digamos, comparar nuestra mancha con elementos topográficos, como puede ser un terraplén, la falda de cerro, algún tipo de edificio, puente. Sin embargo, la limitación en este tipo es que la precisión y la topografía que necesitamos también tiene que ser muy, muy fina, ¿no? Entonces, ese es un punto fuerte que tiene Airic y que no tienen los otros softwares. Bien, entonces, lo otro que podemos empezar a ver es esto, ¿no? Que particularmente me llama bastante la atención, ¿no? Que es en este caso el tema de poder rotar el proyecto. Y si es que yo deseo, voy a activar todo y puedo ver en este caso el mallado, ¿no? Y puedo ver inclusive cuál es la forma que está adoptando, ¿no? En este caso, si tuviera obviamente más elementos, un cauce mejor definido, eso también se notaría.
Entonces aquí inclusive puedo ver el video, ¿no? Y no solamente quedarme en la perspectiva XY, sino aquí también puedo ver una profundidad, ¿no? Entonces puedo evaluarlo de esta forma, ¿no? Entonces Airi me permite, me da más herramientas en realidad y me da facilidades en la etapa del preproceso. Yo personalmente utilizo Airi para el tema de investigación, para el tema de sacar manchas de inundación bastante rápido, porque Airi es bastante rápido al momento de procesar, a pesar de que de que utiliza solamente la RAM, ¿no? Bien, entonces, espero que esta primera descripción de la plataforma Airi y en este caso del solucionador NICE 2 de Float les sea provechoso. En este caso, la empresa está organizando este curso, el cual tiene inicio la siguiente semana. El plan de estudios está contemplado realizarlo en 4 clases, donde en las primeras clases vamos a ver lo que es el tema 1 y tema 2, donde vamos a hablar de la introducción general, la instalación, vamos a describir parte por parte lo que tiene la plataforma IRIC y por supuesto en cada sesión vamos a empezar con ejemplos, ¿no? Porque lo que necesitamos hacer es aplicaciones de todas las potencialidades que tenga. Luego vamos a ver también las funciones comunes, vamos a ver cómo empezamos a realizar nuestras primeras simulaciones y en este caso vamos a pasar, por ejemplo, a evaluar modelos hidráulicos generados a partir de lluvia, ¿no? Ese va a ser en el tema número 2. Luego en el tema número 3 vamos a seguir viendo los resultados, vamos a ver el tipo de mallado, vamos a colocarle condiciones de cálculo. En el ejemplo aplicativo 3 vamos a evaluar un caso de tsunami, ¿no? En este caso, IRIC con el solucionador NICE 2 de Flood permite, por ejemplo, evaluar o simular en este caso un caso de tsunami, ¿no? Que es básicamente un pico, es decir, una ola que en vez de salir del río, lo que hace es venir del océano hacia el terreno, ¿no? Vamos a realizar un tipo ejemplo de este. Luego en el tema 4 vamos a ver más detalles sobre el postprocesador, vamos a ver otros tipos de visualización, ya que vamos a correr ejemplos con alcantarillas, con bombas, y en este caso vamos a ver qué otro tipo de gráficos podemos notar, ¿no? A partir de la dispersión que ya hemos visto. Es decir, podemos ver puntualmente en esa estructura cómo pasa el caudal, sería la pregunta, ¿no? Y pues la respuesta es que sí, IRIC nos permite ver cómo se comporta la alcantarilla, por ejemplo. Luego en el tema 5, algo que me interesa mucho es ver o empezar a diferenciar, por ejemplo, ¿no? IRIC de otros softwares como ECRAS, como IBER, como Basement, que son software de modelamiento hidráulico, los dos primeros bastante utilizados, el tercero no mucho, pero que es, en lo personal es muy bueno el Basement, pero IRIC también tiene sus potencialidades y casos en los que se debe utilizar, ¿no? También vamos a ver el tema de generación de videos de simulación, ¿no? Que en realidad podemos guardarlo dentro de nuestro computador como un archivo cualquiera, o podemos llevarlo directamente al Google Earth, ¿no? Para el Google Earth ver cómo se desarrolla la mancha de inundación. En el tema 5 también vamos a generar nuestros mapas de peligro. Si bien es cierto, tenemos ya la mancha de inundación, pero nos interesa también el tema de las fajas marginales y dentro de estas, cuáles son las zonas más peligrosas. Si es posible, vamos a hacer visión del Paraview, ¿no? Para poder ver los resultados, ¿no? Una de las limitantes es esa, que no tenemos el poder ver rasters directamente en ahí. Ok, y en el tema número 6 vamos a entrar a los otros solucionadores. Del tema 1 al 5 vamos a priorizar el NICE 2 de Float por ser el solucionador más completo y de mayor uso. Y en el tema número 6 vamos a ver el NICE 2 de H para el tema de sedimentos y el NICE 3DV para ver el tema de algunos objetos en 3D, ¿no? ¿Qué podemos observar dentro de estos? Bien, entonces, espero que este webinar les sea provechoso. Dentro de las clases vamos a seguir desarrollando en realidad todas las funciones que tenga IRIC y lo positivo de esto es que una vez que conozcamos un solucionador, los otros solucionadores son muy parecidos, ¿no? El entorno es el mismo, la forma de cargar la información es la misma y finalmente lo que nosotros deseamos es de que los inscritos conozcan la mayor potencialidad de IRIC y lo utilicen también para sus temas de investigación, de tesis, de artículos científicos, que en algunos casos son requisitos, por ejemplo, para obtener el grado de magíster. Bien, entonces eso sería
todo por este webinar. Les invito a todos a llevar este interesante curso que lo vamos a desarrollar en 4 clases. Entonces, eso sería todo por esta presentación. Espero que les sea provechoso y buenas noches a todos. Muchas gracias a ti, Boris, por tu asistencia. Sí, muchas gracias, Jonathan, por el webinar. No sé si hay alguno de los participantes que tengan alguna consulta. Si no, daremos por concluido este webinar. Muchas gracias a ti, Giovanna, por tu asistencia. Efectivamente, Paul, efectivamente, ¿no? De hecho, una de las ventajas de este software es que es un software libre. Todos los solucionadores son libres, ¿no? Tú puedes evaluar el que tú desees, ¿no? Es libre al igual que EGRAS, que IBER, ¿no? Igual que Basement. Todos los software que vamos a comparar en este caso son libres. Sí, efectivamente, no hay que es libre. Muchas gracias por tu pregunta, Paul. Sí, de hecho tiene solucionadores que evalúan el tema del Debris Flow, ¿no? No hay mucha documentación de eso, no hay muchos artículos sobre eso, pero los solucionadores que tiene disponible AIRIC actualmente resuelven ese tipo de problemas. Muchas gracias por tu pregunta, Boris. Bueno, al no haber más consultas, muchas gracias, Jonathan, por, por este interesante detalle y más que todo darnos a conocer las capacidades, las potencialidades del programa AIRI. Eh, Nuevamente muy agradecidos con tu participación, Jonathan, y bueno, esperamos poder contar con la presencia de la mayoría en el desarrollo del curso. Eh, de igual forma le vamos a compartir el brochure para aquellas personas que no tienen información en el grupo. Y bueno, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias, Jonathan, por tu tiempo. No se preocupe, muchas gracias a ustedes, a la empresa, muchas gracias a todos los asistentes. ¿No? Tengan muy buenas noches. Y nos vemos en las clases. Buenas noches con todos. Finalizamos el seminario. Gracias a todos los participantes por su asistencia.